otra edición de esto que es Maestros con Huellas. En primer lugar, Mirta, quiero que nos hagas un poco una presentación de quién nos acompaña el día de hoy, el tema del que vamos a hablar, de qué se trata esto. Bien, hola, ¿cómo están? Bien, vamos a seguir con el tema aprendizaje, analizados desde otro aspecto muy importante, que son aquellos aportes interdisciplinarios que hacen al hecho educativo. En este caso nos acompaña la licenciada Valeria Rusticelli. Hola, ¿cómo están? Buenas. Licenciada en Psicología, con la cual vamos a establecer un diálogo de manera tal que podamos sacarnos algunas dudas, hacer otros aportes que hagan a que este proceso sea realmente significativo para el niño, el joven y el adulto que lo acompaña, ¿no?, en el hecho educativo. Bien, recuperando un poquito lo que habíamos hablado en el programa anterior, que estuvimos con el aporte de la psicopedagogía, vamos a decir que el aprendizaje es un proceso activo, interactivo, es decir, con otros, en donde se lleva a cabo un proceso que no es lineal, sino que es un proceso espiralado, que se va complejizando y que va buscando estrategias tanto del docente o el maestro con el alumno de manera individual, pero generalmente hay un proceso de complementariedad entre ellos. Y es aquí en donde la mirada y los aportes de otras ciencias contribuyen a que esto no sea estático o no sea mecánico. ¿A qué me hago referencia con esto? Cuando aparecen dificultades en el aprendizaje, empiezan estas ciencias, como fue lo que hablamos el lunes pasado, y sobre todo la psicología, a hacer sus aportes. Y hay algo muy interesante a remarcar, es que el maestro analiza y observa. No determinamos patologías, nosotros no decimos tal enfermedad es lo que está pasando ante una dificultad que no se pueda resolver, por ejemplo, con la psicopedagogía. Entonces recurrimos a la ciencia que sí puede determinarnos y ayudarnos a nosotros a decir, bueno, aquí hay un problema a trabajar, ¿verdad, Valeria? Sí, totalmente. ¿De qué manera entonces incide el aporte de la psicología en el proceso de aprendizaje de un niño, de un joven? Bueno, es múltiple la influencia que desde esta área se puede hacer al tema del aprendizaje. En relación a esto específicamente que planteaba Mirta, de el rol del docente respecto al observar y el detectar, que es tremendamente importante, pero que hasta ahí llega, y está esta cuestión de la apertura que se pueda llegar a tener de parte del docente para que eso se abra hacia otros contextos para comenzar con las intervenciones que correspondan. Es fundamental tener en cuenta también la flexibilidad y todas las variables que van interviniendo en este proceso que Mirta dice de interacción entre el docente y el alumno, porque efectivamente ambos están supeditados a múltiples variables, entonces como que cada encuentro va a estar teñido por cuestiones particulares y en función de eso ahí está nuestro rol desde el área psicológica y desde lo que específicamente trabajamos con niños y adolescentes, de hacer más rico y más visible ese encuentro interactivo entre docente y alumno, como para ayudar, digamos, como a acomodar las variables. Y a partir de ahí empezar a trabajar en pos del bienestar del alumno y muchas veces también del docente. Exactamente, son ambos, ¿no?, los protagonistas de este hecho. Bien, ¿podemos hablar desde la psicología que hay una modificación en el comportamiento que se da, por ejemplo, en una de las variables que tiene que ver con el aprendizaje, que es la experiencia? Totalmente. O el estímulo. Totalmente. Es lo más enriquecedor que hay desde el momento mismo que venimos al mundo, que todo es aprendizaje, que todo es experiencia y que qué mejor en la objetivación que se da en el encuentro entre el maestro y el alumno, en donde la experiencia se pule tremendamente y que, perdón, el perfil del docente marca circunstancialmente, por el periodo que dure lo lectivo en la vida del alumno, también muchas veces la relación que el alumno va a mantener con los procesos de aprendizaje. No solamente en lo académico, aprendizaje desde lo social, desde lo emocional, se aprenden múltiples cosas y el maestro es como
yo siempre se los digo a todos los maestros con los que hablo, es como el director de la orquesta, en ese sentido, en la vida de los chicos, entonces me parece que es tremendamente necesario e importante. Bien, y vamos entonces directamente a lo que vos apuntabas, en el hecho de esto de que el maestro te dice, ¿cuál sería, en tu experiencia, sí, alguna observación que este maestro te puede llegar a hacer, es decir, mira, yo tengo con Juan este problema? ¿Podemos partir de esta variable como para analizar que pueda haber? Sí, generalmente lo que es una cuestión personal, ¿no? Lo que yo voy a decir, generalmente a mí me interesa mucho por la cantidad de horas que un docente, un maestro comparte con los alumnos de lunes a viernes, que cuando determinado niño o adolescente llega a esta área, pedir la mirada que el docente tiene del mismo. Ya sea por escrito, porque eso me va a permitir trabajar mucho con el docente, y yo ya ahí veo la mirada, ya vemos la mirada que el docente tiene respecto a un alumno particular, muchas veces independientemente de la problemática que el niño o el adolescente manifieste. Y ahí uno también ya se da cuenta si hay posibilidades de trabajo conjunto o puede llegar a haber algún obstáculo, que ahí ya hay que trabajar más con el docente, pero sirve muchísimo, es muy rico eso dentro de las valoraciones clínicas. Claro. Creo que incluir en estas áreas la mirada del docente, más allá de ir a las escuelas, es fundamental. Pero deberíamos decir o dejar asentado que el maestro lo que hace son informes pedagógico-didácticos. Sí, yo particularmente desde mi área solicito informes descriptivos, porque no soy psicopedagoga, pero informes descriptivos de la observación que el docente hace del alumno. Cuando uno bosqueja esa información... Tiene que ver con esto del comportamiento que hablábamos. Del comportamiento, de la relación que el docente mantiene con el alumno, porque se traduce en la mirada que pone, y efectivamente saltan las cuestiones pedagógicas. Seguro. Porque efectivamente por ejemplo, el docente... valga la redundancia, algo, un referente que pueda darte un maestro, por ejemplo, se levanta continuamente de su... No puede mantenerse sentado por tanta cantidad de tiempo, deambula continuamente en el contexto áulico, hay situaciones en las que pide continuamente ir al baño, no tolera la espera. Bien, y esto puede darse en niños de un primer ciclo, hablando de nivel primario. Sí, son variables clínicas que comenzamos a detectar desde el nivel inicial, desde sala de 3, sala de 4, ya lo podemos ver, pero hoy ya hay adolescentes en un cuarto, un quinto año, en donde también tienen estos indicadores. Claro. Sí. Y por ahí estos indicadores, tal vez estoy siendo muy ambicioso con mi pregunta, pero... Digo, ¿qué problemáticas por ahí reflejan en tu experiencia? ¿Qué problemáticas de fondo? Tal cual, buena pregunta. ¿Sabes qué es lo importante por ahí? Que esto por ahí pasa con muchos docentes, no con todos obviamente, que a lo mejor se toma un indicador clínico y se generaliza como que ya es un trastorno o como que ya es una dificultad conductual. Y muchas veces no tiene que ver con eso. Efectivamente, ahí está por ahí la cuestión de que... Vuelvo a destacar esto que decía Mirta, que el docente observa, detecta y puede hacer una sugerencia, por así decirlo, de decir, bueno, mire, consultemos. Pero cuando uno ya bosqueja en las valoraciones que determinados indicadores clínicos se repiten con una frecuencia determinada en diferentes contextos, no solamente en el escolar, porque eso es una diferenciación clínica muy importante. Bueno, ahí ya estamos en presencia de que efectivamente estaríamos con varias variables y tendríamos que entrar a trabajar conjuntamente. Claro, porque eso, en vez de ayudar, en este caso... obstaculiza. Totalmente. Y genera, indudablemente aquí la familia juega también un papel sumamente importante. Totalmente. Desde ya, llamar a un papá para plantearle que el alumno manifiesta una dificultad, y si a eso le sumamos un pseudodiagnóstico, porque en definitiva el maestro lo que va a resaltar, si lo hace a través de una patología, es algo equivocado, porque no tenemos herramientas o criterios para determinar, bueno, este niño tiene ni siquiera a veces para sugerir la toma de determinada cuestión que tiene que ver con un medicamento, porque... Eso no es una cuestión que uno lo dice por decir, lo dice por la experiencia que ha tenido y porque pasa, ¿verdad? Sí, pasa. ¿Vos considerás, hablando un poquito de lo que tiene que ver a nivel institucional, que al lado de la gestión directiva debería haber un equipo interdisciplinario que acompañe, que ya el maestro no puede trabajar solo, que es una cuestión que hace años que se viene
hablando y así se da. Se ve mucho la diferencia entre las instituciones que tienen gabinete o equipo y las instituciones que no, lejos de que, a ver, hay una realidad, que las instituciones, muchas de las instituciones que no tienen gabinete hoy por hoy tienen apertura hacia incorporar las miradas de otras profesiones, ¿no? Considero que es fundamental que cada institución, pública, privada, tuviera un equipo que fuese capaz de sacar al docente. Cuando digo sacar al docente me refiero a esto de que el docente sepa que tiene dentro de la institución un equipo al que puede llevar determinada problemática de determinados alumnos y decir, bueno, detecté esto, bueno, el gabinete ayuda a contextualizar esa detección y a partir de ahí se producen las derivaciones pertinentes para hacer algo más organizado y obviamente que no termine siendo una barrera dentro de el desenvolvimiento institucional también del alumno. Claro. Entonces, sí, creo que es una condición necesaria. Que deberían. Totalmente. ¿Y las escuelas de San Francisco vos tenés información de que la mayoría lo tenga? No, son muy pocas las escuelas en San Francisco que tienen gabinete. Muy pocas. ¿Y eso es una cuestión de autonomía o es una cuestión ministerial? Te diría más reparticiones, municipales que lo puedan cubrir, por ejemplo. No sé con respecto a esta cuestión de lo municipal que lo puedan cubrir porque no tengo conocimiento, pero de las escuelas que yo ahora estoy haciendo chequeo de que tienen gabinete son la mayoría privadas. Las privadas. Sí. Bien. Sí. Bien. Sí. Entonces por ahí también esta mirada del maestro a veces no por hacerlo con intencionalidad, sino son las que corresponden. Totalmente, que aparte uno entiende y sabe, hay casos y casos, lógicamente, seguro, que esto no lo actúa el docente o el maestro de una manera déspota, sino que es una cuestión que está supeditado el docente hoy por tantas variables, aulas multitudinarias, realizan doble turno, un montón de situaciones que no estoy justificando, no estoy contextualizando por ahí la mirada del docente, que efectivamente no se descomprime nunca el rol. Entonces el enseñar va quedando, hasta yo diría en un segundo o en un tercer plano, porque por ahí hay situaciones que surgen en las aulas, en donde el docente, lógicamente, no sabe qué hacer o cómo intervenir, y bueno, muchas veces hay que sacar estrategias de la galera, ¿no? Claro, y esto también lo hablamos y tiene una continuidad, lo que nosotros estamos tratando de visualizar, que es esto de las aulas del siglo XIX y la educación del siglo XXI, y esto también que veíamos recién, de creer que siempre la dificultad está en el alumno, ¿no? Y esto que vos decís de la carga horaria, de la cantidad de cambios incluso de aulas, porque si vos dijeras que un docente, un maestro tiene doble turno, pero a la mañana tiene la misma aula, es decir, en la disposición de, supongamos, un primer grado a la mañana y un primer grado a la tarde, aunque el contexto sea de otra institución, pero las estrategias pueden llegar a ser parecidas, pero hay maestros que tienen un primer grado a la mañana y un sexto grado a la tarde, en donde cambia tremendamente la psiquis del propio alumno e incluso ella, ¿no? Entonces a veces la escucha generalmente está dada al niño o al joven y no al docente. El docente tiene una necesidad de ser escuchada que a veces no alcanza con el par y a veces no alcanza con la gestión, porque la gestión está en otra instancia institucional que a veces también el hecho de ir y venir no logra observar esto, ¿no? Y hablando de los criterios realmente importantes que tiene que tener un docente con respecto a puntualizar o a ver estos casos que se le presentan en un aula, es la observación. Totalmente. Teniendo la observación como primer criterio de análisis en un proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, eso ya nos da a nosotros la posibilidad cierta de que ese maestro va a buscar estrategias o alternativas que permitan que este proceso de aprendizaje, que si bien es espiralado, complejo, que va de menor a mayor, sea atendido a todos y sepamos que somos 20, somos 30 en un aula, es individualizado, hasta el proceso del propio maestro. Porque al entrar un maestro de las llamadas materias especiales, ya cambia la mirada de ese maestro con respecto al alumno y del alumno con respecto a ese maestro. Dentro de la pedagogía y la didáctica se establecen tipos de aprendizaje. En la psicología,
¿se pueden determinar los mismos o hay otros que ustedes observan? No, en la psicología está esta cuestión de las inteligencias múltiples. Bien. Que efectivamente se interlazan con los estilos de aprendizaje y en esta apertura o en este abanico que uno va entendiendo la heterogeneidad de los chicos, efectivamente hoy en esta cuestión de la heterogeneidad del aula tenés chicos que aprenden muchos por mecanismos visuales, otros por mecanismos que tienen que ver con una inteligencia más reflexiva, y ahí también el maestro es como que tiene que moldearse un montón de situaciones que no es nada fácil, porque como que continuamente tendría que cambiar un chip. Claro. Con cada uno de los alumnos en esta individualización. Pero sí, es la complementariedad que se da entre las inteligencias y los estilos, claro, o los diferentes tipos de aprendizaje. Bien. Esto que hablábamos, el programa anterior de la observación en la individualidad de los chicos, es importantísimo, y esto de tratar de ver que no demos solamente una metodología para todos, sino que hay una multiplicidad de metodologías que nos pueden permitir llegar a cada uno de manera diferente. Leía el otro día que en el conurbano, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, se están encontrando con situaciones de chicos que son analfabetos en lectoescritura y que evidentemente un aprendizaje significativo en un 6º grado, a nosotros nos ha tocado conversando con algunas gestiones, tener aquí también en la ciudad chicos de primer año que no tienen una buena lectoescritura en primer año, valga la redundancia, ¿no? Entonces, a ese pibe vos no le podés dar una metodología tal cual al otro que ya ha analizado y es capaz de relacionar, de abstraer y de asociar, sino que hay que sentarse para que primero que no haya exclusión, ¿no? Porque la cuestión es equidad e incluir a todos. Sí. Y sentarme y ver primero qué pasa con esa lectoescritura para poder desarrollar luego otros aprendizajes que sean más complejos. Y esto se preguntaban pedagogos de Buenos Aires, ¿cómo hacer con estos jóvenes que están en un secundario y que no tienen la lectoescritura adquirida? Es complejo, sí, pero complejo. Eso es poder llegar a trabajar de manera individualizada. Y con respecto también a lo que hablábamos el programa anterior, esto de que hoy está en boca de todo y que es lo de la inteligencia artificial y lo de la IA, es necesario que enseñemos a preguntarle a los chicos. Esto que parece algo tan... Y bueno, pero una pregunta se hace, se pone un signo de pregunta. Pero no es así, es una estrategia también y que la tenemos que aprender juntos, maestro y alumno. Por eso es altamente significativo que podamos enseñarles a preguntar y a cuestionarse, porque si no va a ser muy complejo que se sienten ante esta dulce señora, para decirle, porque es evidentemente que hoy es y le pregunten qué le van a preguntar, ¿no? Así que no es solamente decir, bueno, le pregunto, claro, sino que ahí también hay otra forma de aprender y veremos qué es lo que nos trae este contexto y esta actualidad del avance tecnológico. En ese sentido, Valeria, el tema de la tecnología, hoy muchas veces se habla de la atención, por ejemplo, de los chicos, esto de por ahí, que por ahí buscan atajos, como decíamos con el tema de la inteligencia artificial, atajos entre comillas. Sí, pero es la palabra, la palabra en realidad que vos bien usaste, y coincido en esto que planteó Mirta. Los últimos estudios que se han hecho, obviamente no acá en Argentina, pero ponen por encima de la inteligencia artificial, porque no deja de ser un parámetro de decodificador de algoritmos, la IA hoy hablando, y hay cuestiones del humano que efectivamente la inteligencia obviamente todos los años que no lo traspasa, pero la cuestión de quienes sepamos cómo preguntar y cómo y qué preguntar, eso va a marcar la diferencia respecto a la utilización, que es lo que nos está pasando con las generaciones de los adolescentes, y ni hablar de los niños, y ni hablar de los nativos digitales que hoy ya nacieron con la inteligencia artificial. Porque justamente no está esta capacidad de abstracción con respecto a decir, yo sé que tengo que preguntar, pero ¿cómo formulo esa pregunta para que realmente conteste algo que es lo que yo necesito? Y esto de, que decís vos de la atención, el multitasking, esto de estar continuamente y pasar de un lado a hacer preguntas con la IA. Hoy por hoy llegan pacientes al consultorio que, o en los diferentes contextos también áulicos, en donde, todo consultan con la IA, todo.
Claro. ¿Cómo me puedo relacionar con un amigo? ¿Cómo puedo hacer para encajar? Claro. ¿Cómo puedo hacer para hablar de, no sé, la dependencia con la profesora que es de tal manera? Entonces como que tenemos que estar preparados, los que venimos generaciones antes, como para delimitar estas cuestiones y también prepararnos para saber cómo intervenir. Claro, esto también ya lo habíamos dicho en el hecho Fundamental. de que los maestros, los docentes que están hoy en el aula no son nativos digitales. Entonces aprenden Hay un choque cultural en el aula. conjuntamente, claro, con el pibe que sí es un nativo digital, pero que le falta esto de la relación con quien sistematiza el conocimiento y ver de qué manera yo le pregunto a la IA, porque la IA no piensa y la IA no es creativa. La creatividad, para que la IA pueda dármela, se la tengo que dar yo, es el ser humano. Por esto es lo que a mí realmente me apasiona de ver esto que te planteaba el otro día del aprendizaje humanizado, ¿no? Es de ver esto, de ver en la persona este ser integral que tiene que ver con una cuestión cognitiva, pero con un desarrollo social y tecnológico que es ya, es para ayer. No podemos dejar, pero no podemos tampoco dejar de lado estos alumnos que los hemos formado nosotros, porque si llegaron a un primer año en donde hay aspectos de la lectoescritura que no están adquiridos, ha tenido 3 años de sala, de nivel inicial, más 6 de nivel primario en la provincia de Córdoba. Entonces decimos, hagámonos cargo, algo pasó, porque todos tienen que llegar a la adquisición esta de poder saber preguntar. ¿Cómo va a preguntar este pibe, no? Claro. Entonces, es una problemática de estos tiempos, que no es para alarmarse, pero esa transición de la que hablábamos en los primeros programas, y será el momento de hacerla ahora. Sí, bueno, y también volviendo un poco a esto de la individualización y esto también del aprendizaje humanizado, hay una palabra que está muy en boca de diferentes estudios, diferentes medios, esto de la neurodivergencia, que bueno, también es un desafío siendo para los docentes de hoy en día, no porque no haya estado antes, sino que por ahí hoy tenemos más herramientas para detectarlas de mejor manera. Sí. ¿Cómo es esto en las aulas, esta palabra, esta problemática o este nuevo panorama? Hoy particularmente quienes nos especializamos en neurodivergencias, sabemos que no es considerado un problema. Claro. El problema está la cuestión de la decodificación que hace el otro de lo neurodivergente, que sería lo distinto, digamos, que hoy por hoy la neurodivergencia tiene que ver con estos cerebros que no son neurotípicos y que decodifican determinadas situaciones y el contexto real de determinada manera. Hoy por hoy, dentro de esta heterogeneidad que hablamos de las aulas, nos encontramos con un montón de esto y es muy importante, vuelvo a lo mismo, a la observación que haga el docente y la detección, porque sobresalen en el sentido de que efectivamente, un adolescente con altas capacidades como un adolescente con TEA son neurodivergentes. Entonces, hoy por hoy tenemos que tener la apertura desde los neurotípicos. Claro, y en ese sentido también la importancia, ¿no? Porque a veces, como venimos hablando, se le pide demasiado tal vez al docente y en ese sentido también la utilidad, ¿no? De estos gabinetes interdisciplinarios, sí, también para dar apoyo y también para sí, yo considero, siempre lo hablo con Mirta, con la asociación y en los contextos donde yo me desenvuelvo, que creo que el docente está muy solo. El docente tiene necesidad de escucha, por más que se le dificulte a lo mejor buscarla, pero cuando uno por ahí con el trabajo que tiene transita mucho las escuelas, se da la posibilidad de charlas y uno dice, bueno, ¿qué necesidad y qué importancia sería el acompañamiento del docente? No por decir que sea malo o buen docente, sino que el docente es docente. Seguro. El docente está para enseñar. Y efectivamente... Pero tiene que tener condiciones pero también tiene que tener emocionales. Bueno, ni hablar. No solamente, eso es un programa, no solamente un totalmente. desarrollo cognitivo, porque capacitaciones claro. de cuánto podemos tener, sí, aspecto que querramos reformarle a determinada teoría, pero escuchémoslos alguna vez. Sí. Porque es altamente importante que él esté bien emocionalmente. No como en la época que se nos decía, el maestro no llora, el maestro no ríe, el maestro tiene que estar... No se trata de eso. Se trata, sí, de escucharlo, de atenderlo, de la misma manera en que en esto que vos estabas planteando,
bien Valeria, desde la neurodivergencia, generalmente ha pasado que ante situaciones de estos niños diferentes, desde aspectos determinados, al grupo tampoco se le pregunta, ¿no? Es que el grupo no se tiene en cuenta tampoco, porque Ahí por eso está, por a ahí eso es como que quería llegar. cae, por eso por ahí cae así como molde de agua fría cuando uno dice, bueno, podemos hacer una intervención de hablar con el grupo, pero y el grupo es fundamental también, porque esto de no es solamente el niño o la niña o adolescente neurodivergente, es también el contexto, el grupo que tiene, el docente que está inmerso en ese grupo, son tantas variables que se juegan que justamente ahí está el gran desafío de que si todos, cada uno de los involucrados hiciéramos el trabajo que nos corresponde, el docente enseñar, el directivo gestionar, bueno, los profesionales intervenir adecuadamente en función de lo que realmente sepan, sería todo mucho más fácil y más flexible el contexto. Bueno, y si te parece, Mirta, estuvimos hablando mucho durante este episodio de esto de escuchar al docente. Si te parece, repasemos un poco la información de Maestros con Huellas, esta organización que, si bien no es la solución final, pero un poco intenta ayudar a los docentes. No, pero nosotros tenemos como objetivos escucharlos, sentarnos, porque fue lo primero cuando comenzamos a organizar este grupo, de llegada de maestros que nos decían, a mí nadie me escucha, a mí me pasan cosas. Esto que yo te decía recién, no el hecho de que no podamos reír ni llorar, ¿no? Porque las emociones no se pueden contener, pero en un aula somos seres humanos en donde la empatía y la resiliencia aparecen como factores determinantes en ese proceso. Entonces la asociación tiene también como objetivo esto de escuchar al otro como primer situación para acercarnos. Se pueden comunicar con nosotros, estamos en las redes, este medio nos permite a nosotros llegar a muchos puntos de la ciudad, porque de esta manera la respuesta nos la dan a nosotros, así que si se quieren acercar, nosotros ahora el 28 de junio a las 9 de la mañana nos reunimos en Casa Escarelo y vamos a hacer, digamos, de manera institucional dentro de la asociación la nominación de Maite Ferrero, la profesora Maite Ferrero, que es nuestra madrina. Entonces, como ella no está viviendo en la ciudad en este momento, viene a esta reunión, así que quien se quiera acercar, incluso a saludarla, por ahí hay alumnos que nos hacen llegar los saludos afectuosos para ella, y sería una manera también de acercarse y conocer la propuesta. Nosotros, como dijimos en el primer programa, tenemos un equipo que trabaja en cada uno de los niveles del sistema educativo, y un equipo interdisciplinario, que Valeria es la referente, y un equipo de mentores, en donde tratamos de llevar a cabo aportes. Nosotros no somos funcionarios ni tampoco antisistemas, ni tampoco lucramos. Esto es una actividad voluntaria y solidaria, porque de esto también se trata el aprendizaje humanizado. Y bueno, ahora en este momento estamos trabajando. Vamos a empezar a trabajar en 264 con metodología de estudio, ahora el jueves, en los primeros años. Estamos trabajando en IPET 50 a partir de agosto con charlas sobre física y matemática, que la tiene a cargo el ingeniero Raúl Alberto y la profesora Miriam Galeto. Estamos ya aprobado el seminario de ingreso a UTN, que será en agosto, así que hay varios puentes construidos, que de esto se trata, ¿no? Ser puentes y de llegar. El que nos quiera recibir para escuchar nuestro proyecto, ahí estamos. Perfecto. Bueno, para hacer aportes a la ciudad, de eso se trata. Seguro. Bueno, Mirta, Valeria, ¿alguna última palabra? No, yo justo estaba pensando mientras le escuchaba a ella, y como para hacerlo, yo creo que sería importante, no es como un eslogan, pero esta cuestión de que la escucha humaniza, ¿no? Algo que parece que en los tiempos que vivimos y en estos tiempos del multitasking y de lo tecnológico, y no para demonizar a la tecnología ni nada por el estilo, pero el frenarse 5 minutos a escuchar y realmente observar al otro en todos los contextos donde nos movamos nos permite tener otra lectura de la situación. Sí, a raíz de esto de que ella dice,
a nosotros mismos nos pasa, a nosotros nos hace bien salir, pero nos hace bien también Totalmente. a nosotros mismos, esto de escucharnos, de decir lo que nos pasa, lo que encontramos en las escuelas, que siempre es de manera constructiva y de aportes. Y como para ir concluyendo hoy, adelantar lo que vamos a seguir trabajando con ustedes, que es aprendizaje y alimentación, que va a venir la licenciada Graciela Rabasani y Paula García Veritá para hablar de este tema que también hace al aprender, ¿no? Porque el alimento es sumamente importante desde un niño en edad chiquita. Y luego estamos tratando de conseguir la referencia de la ingeniera Joan de UTN para que nos venga a hablar de inteligencia artificial y aprendizaje también. Así que sería la conclusión de lo que nosotros podemos aportar desde el aprendizaje, que esto no es una cuestión terminada, porque esto es el día a día, pero por lo menos ir insertando en la ciudad estos temas que son de este momento. Perfecto, bueno, gracias chicos. Muchísimas gracias a ustedes.